Jacobo Dayan esta mañana está en nuestro estudio. Le mandamos un saludo a Lisa Sánchez Ortega. No estará esta mañana. Lisa está en un viaje en un lugar un poco lejano y no estamos alcanzando la comunicación con ella, pero nos avisó con toda anticipación para decir que no estaría esta mañana de viernes. Pero estamos, Jacobo, con muchos temas. Bienvenido. Buen viernes, buena mañana. Estamos en el punto donde la conferencia matutina, esta es la última conferencia matutina y hay toda una significación en el tema, una última conferencia matutina con preguntas. No entendí bien qué va a ser el lunes, eso del bailongo, no sé exactamente qué va a ser, pero al final de cuentas dijo esa palabra. No estamos para bailongo, pero bueno, él dijo eso. Estamos en la última conferencia matutina de López Obrador y bueno, pues es uno de los filones obligados de revisar, como lo hemos hecho en este programa. Pero estamos, Jacobo, buenos días. Buenos días, Carmen. Estamos también conversando tú y yo en el corte previo de lo que Alfredo Figueroa la semana pasada planteaba aquí, la discusión sobre el tema de la transición, ahora que apareció Zedillo o reapareció el expresidente de México, Ernesto Zedillo, que lanzó esta frase brutal de que la 4T perfila las cosas para una tiranía. Es una cosa pues brutal en términos de su significado, y todo lo que se ha discutido sobre Zedillo sí, Zedillo no, lo que queramos decir al respecto de sus palabras. Pero sí, es importante revisar lo que fue aquel periodo transicional, donde muchísimas figuras, personas, ciudadanía, participamos cada quien a nuestra manera, incluyendo el actual presidente López Obrador de manera muy significativa, como dirigente de la izquierda, como dirigente del PRD, como figura opositora destacada. Bueno, hemos revisado ese periodo transicional de construcción de una serie de circunstancias e instituciones, principalmente un sistema de partidos, principalmente una autoridad electoral, principalmente la apuesta por tener elecciones razonablemente creíbles en un país donde teníamos el dedazo, el partido único, el partido hegemónico. Veníamos de ahí y nos costó bastantes años, transicionalmente hablando, cambiar de régimen al que tenemos medianamente. Ahora estamos en el punto que nos dicen cambiaremos de régimen a otro lado. Ahí andamos, Jacob. Sí, me parece que, buenos días, Carmen, que vale la pena hacer ese análisis de cuáles son los saldos de esa transición fallida entre el gobierno de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y luego hacer un análisis sobre esta transición que está proponiendo López Obrador, qué tintes tiene. Entonces, con Alfredo Figueroa haciendo Tú hablas de transición fallida. Yo diría, hay una mezcla de claroscuros en el proceso. Bueno, déjame tratar de justificarlo. Venga. Hablabas muy bien con Alfredo la semana pasada, todo ese esfuerzo que se hizo por desmantelar ese régimen de partido único, organizar elecciones creíbles, ciudadanizar al INE, y se pensó que la transición arrancaba por lo electoral, pero el problema fue que ahí terminó esa transición. Es decir, sí hubo una reforma profunda al andamiaje institucional, legal, la creación del INE, de la ciudadanía, del IFE entonces, después el INAI, que esos son de los grandes aportes. De los pilares de la transición, sí. Exactamente. Pero ¿qué quedó? Lo que costó. ¿Qué dejó pendiente esa transición? Y me parece que se está pagando ahora. Se está pagando ahora. Pagando en ¿Qué los no últimos... hizo esa transición y ahora estamos pagando lo que no se hizo en esa transición? Por eso dices fallida. Es correcto. Venga. Bueno, en esa transición hay que recordar de dónde se venía. Es decir, llega Ernesto Zedillo a la presidencia después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, en un enfrentamiento muy abierto con el expresidente Salinas, y comienza... Él habla de estas reformas que emprendió recién llegó en 94, luego la reforma del 97... Y en esos mismos años se dan las masacres de Acteal, se da la lucha contra el EZLN, con la participación del ejército, está también la masacre de Aguas Blancas, es decir, el México violento, ahí estuvo. ¿Y el TLC? Y el TLC. Entonces, se da la transición y se pensó, me parece que es uno de los grandes errores, que la transición podía sustentarse únicamente en lo electoral. ¿Qué cosas no se hicieron? Evidentemente, y hoy se paga. Gran error de la transición. Gran error. Por eso yo creo que más que una transición deficitaria, es una transición fallida. ¿Cuáles son las instituciones que permitieron perpetuar un régimen como el del priismo? Además del marco legal, de que no había elecciones competitivas, parejas,
todo eso, no había ni siquiera institucionalidad para procesar elecciones creíbles. También la utilización del aparato de justicia en favor del régimen. No se trajo a un Estado democrático a la Procuración y Administración de Justicia. Se reformó el Poder Judicial, sí. Tardó en consolidarse ese Poder Judicial, sí. Pero también se dejó fuera a todas las fiscalías, a las policías y al ejército. Es decir, y no nada más estábamos en pasado después de la Guerra Sucia, sino, repito, en los años de Zedillo hubo violencia de Estado con las fuerzas con el ejército mismo. Entonces, la transición decidió no tocar a las fiscalías y tenemos de entonces... ¿Decidió o no se hizo? Pues no, yo creo que es una decisión política. Y también no llamar a cuentas a las Fuerzas Armadas. Ojo, también Fox crea un mecanismo de transición de justicia. Recordemos la FEMOS, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Con Pasado. el doctor Ignacio Carrillo Prieto. Entonces, ahora que recordamos, creo que murió hace poco. No. Sí, bueno, por ahí quería haberlo leído, pero no lo sé, a lo mejor estoy equivocado. No, espero que no, un saludo. Bueno. No, esperemos que no. Esa fiscalía, el fracaso de esa fiscalía puede compararse con los fracasos de los dos mecanismos de este sexenio, el de Guerra Sucia. No, sí está aquí el dato en la búsqueda rápida del fallecimiento del doctor. Sí, yo leí a ver, creo que leí a ver. 26 de agosto está aquí el reporte. Bueno, qué pena, no registramos este dato y aquí están varias notas de prensa que lo están refiriendo, perdone. Sí. Estamos aquí con una paréntesis informativo, pues sí. Un jurista importante, el doctor Ignacio Carrillo Prieto, fiscal que investigó precisamente a Luis Echeverría. Correcto. Y que intentó que se procesara por genocidio y que investigó el proceso de la Guerra Sucia. Pues lamentamos el fallecimiento y disculpen por no haber dado esta información que no tuvimos, pero sí ya está aquí confirmado precisamente en estas informaciones rápidas de consulta. Entonces, regreso, Carmen. Se crea esa fiscalía con Ignacio Carrillo. Y él mismo, pues, semanas antes de morir, da una entrevista a Laura Sánchez Ley y relata, muy buena entrevista, relatando todos los problemas que vivió. Sí. ¿Y cuáles eran? Intromisión del ejército, sí, presiones del ejército para no hacer su trabajo. Otra vez, pensemos en las comisiones de ahora, Guerra Sucia o Ayotzinapa. Nada diferente. Entonces, hay un intento fallido por entender lo que pasó en el México violento del siglo XX, los crímenes de Estado del siglo XX, no nada más la llamada Guerra Sucia o el terrorismo de Estado, sino los crímenes perpetrados, repito, contra el movimiento indígena y la lucha contra insurgente, se deja pasar y como parte de las conclusiones de esa fiscalía, tendría que haber arrojado una serie de recomendaciones para transformar las fiscalías del país, las Fuerzas Armadas del país, y se decidió mejor olvidarlo. Arrancamos la transición, entonces sí, como bien decían ese día, con algunos aspectos sumamente positivos, sobre todo lo electoral, la transparencia que se incorpora, pero de manera deficitaria queda la Procuración de Justicia, las Fuerzas Armadas y, diría yo, el olvido absoluto por los más pobres de este país. Un modelo económico que lo único que continuó haciendo fue profundizar la desigualdad, profundizar la pobreza. Hay un segundo momento de oportunidad en este camino. Ya entrando, llega Felipe Calderón, cierra la fiscalía, la FEMOS, que intentó enjuiciar de manera fallida, incluso el informe que emite esta comisión, un informe como si fuera una comisión de la verdad, permaneció como reservado décadas, hasta hace poco se dio a conocer. Pero empezando el gobierno de Felipe Calderón, hay otro intento que también se pasó muy desapercibido. El Estado de Guerrero, el Congreso de Guerrero, crea una comisión de la verdad para Guerra Sucia únicamente en el Estado de Guerrero. Estaba encabezado en su momento por una serie de personajes, entre ellos Pilar Noriega, Nicómedes, algunos otros que trabajaron ya en los años de la espiral de la violencia del gobierno de Felipe Calderón, y se enfrentaron a los mismos problemas: presión por parte de las Fuerzas Armadas, negación del ejército a entregar información, ¿sí? Lo mismo que vivió la FEMOS, lo mismo que estamos viviendo ahora. Emite su informe, la Comisión de la Verdad, y es guardado en un cajón. A nadie le importó el informe de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, de Guerrero. Entonces, cuando uno
cuando un país o una sociedad transita por momentos en que puede revisar su pasado y corregir, y decide no hacerlo, pues simplemente la posibilidad de regresar a eso aumenta. Pasamos los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, de lo que hay muy poco que decir en términos positivos. Es decir, prácticamente nada. La frivolización del ejercicio del poder con Peña Nieto, la corrupción descarada. Con Felipe Calderón, bueno, será recordado por la guerra contra el crimen organizado, sacar al ejército, y llegamos con López Obrador, que me parece que sí intenta también un cambio de régimen, pero ahí sí vale la pena analizar con qué saldos, aparentemente hasta hoy, a días de que se vaya. Él decide desmantelar las instituciones creadas en la transición en el 2000. Va sobre el INAI y va sobre todo el andamiaje electoral y en una concentración de poderes, incluyendo el INE, el Tribunal Electoral. Los órganos reguladores autónomos. Y de las primeras decisiones que toma López Obrador está, por ejemplo, el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora que muchos discuten si Claudia Sheinbaum va a ser diferente o va a ser igual o va a matizar o no, no tardaremos en darnos cuenta. El nombramiento de la nueva o el nuevo titular de la CNDH es en un mes. La pregunta es, ¿Claudia Sheinbaum impulsará la ratificación de Rosario Piedra? Ella tiene que salir en noviembre, entonces el proceso arranca en octubre. Sí. ¿Impulsará la ratificación de Rosario Piedra o preferirá una comisión a modo como la tuvo en la Ciudad de México, que por decirlo decirlo con algunos ejemplos, no emitió una recomendación por línea 12, por ejemplo? Algo de ese tamaño. La línea 12 lo que hay es un informe que sacaron así en lo oscurito, muy tenue. No hay una recomendación de la Comisión de Derechos de la Ciudad de México, ni una recomendación, por ejemplo, sobre el fenómeno de las desapariciones, que son me parece de las cosas más graves que ocurren en la Ciudad de México. Decisión clave la CNDH. Entonces, y no nada más clave, sino va a ser un reflejo de lo que viene adelante. No, totalmente va a ser. Entonces, Andrés Manuel López Obrador lo que intenta es desmantelar esa transición del 2000, y el ataque es claro a la Corte, que es la Corte creada en la transición por Ernesto Zedillo, atacar órganos autónomos que arrancan bueno, la CNDH viene ya de esa época, y después... la CNDH fue con Salinas, el sí, inicio. Bien, aunque era una CNDH cooptada absolutamente. Con Carpizo, el primer titular. Correcto. Yo diría que la CNDH se fue consolidando muy de a poco y logró más o menos tener un trabajo importante hasta el final. Es decir, con Luis Raúl González Pérez, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto y López Obrador. Un par de meses. Entonces, la destrucción de esa transición, repito, la Corte, que es parte del legado de Zedillo, los órganos autónomos que arrancan, bueno, CNDH, pero el INAI es hija de la transición, y el resto... En el 2000 con Fox. Y el resto de los órganos autónomos son de la transición. Totalmente. Absolutamente. Y lo que propone es entonces borrar esa transición. Aniquilar toda esa institucionalidad creada. Y crear su propia transición, que es únicamente enfocarse, y me parece que de manera muy positiva y muy bien, con un mensaje muy claro, que se quedará en la discusión pública, por el bien de todos, primero los pobres. Eso no está en discusión. No está en discusión. Entonces, la transición... El tema es todo lo demás. La transición de López Obrador es enfocarse en uno de los déficits de la transición anterior que es importantísimo, que tiene que ver con acabar con la desigualdad o intentar abatir la desigualdad, reducir la pobreza, pero al mismo tiempo regresarnos a un modelo político en el que esos avances de la transición no se dan y profundiza otros. Es decir, pretende desmantelar la Corte. Yo todavía insisto en que va a ser imposible la elección de ministras, jueces y magistrados. Materialmente imposible. Sí, es un desgarriate. No se va a poder hacer eso, pero bueno, lo que hay es un intento... Pregúntale a la INE, que ya ha hecho andar el proceso, que está esperando que le notifiquen que hay una suspensión, que no lo haga. ¿Qué cosa? Bueno, y eso también quisiera regresar a eso. Es decir, el Estado mexicano no nada más ha dejado pasar las oportunidades de transformarse internamente, sino que tolera actos fuera de ley que después pues ya son demasiado tarde para corregir. Ahora estamos hablando de desacato en el caso de la aprobación de la ley del Poder Judicial.
de la reforma masivo, porque ya sé quién sé cuántas suspensiones van. Y yo te pregunto, Carmen, ¿no hubo desacato masivo en los nombramientos de miembros del INAI? También. ¿Y no hubo desacato masivo en cuanto a Guardia Nacional? También. Entonces, si se dejaron pasar entonces... No, bueno, y ahora que hay que dejarlas pasar porque dejaste pasar las anteriores. No, pero vamos... No, es tremendo, porque al final, si la autoridad, la que sea, cualquiera, en una cosa hipotética, en cualquier caso, si una autoridad decide no cumplir lo que dice la resolución del juez o jueza, pues se quiebra el eje principal del funcionamiento de la República. Pues se quiebra el Estado de Derecho. Pues se quiebra el Estado de Derecho. Punto. Por eso, pero la transición... Nos guste o no nos guste la resolución judicial, sí. Si no te gusta, hay mecanismos para impugnarla, para resolver en un tribunal, para ir a... En fin, se supone que esa es la ruta, pero el desacato ha sido masivo, consistente, recurrente y admitido. Y tolerado. Y tolerado. Sí. Al final de cuentas, y tolerado. No nada más tolerado socialmente, sino tolerado institucionalmente. No, sí, totalmente. Entonces, yo pregunto, la transición mexicana jamás pasó por Estado de Derecho. La transición mexicana jamás pasó por llamar a cuentas a las Fuerzas Armadas. Hoy lo que tenemos son una serie de reformas que pretenden desmantelar completamente la transición Zedillo-Fox y todo ese periodo. Ahí están todas las instituciones de la transición, están ahora en picota, están en la mira, absolutamente todas. Y algunas de manera regresiva, como es el caso de las Fuerzas Armadas. No nada más no se llamó a cuentas a las Fuerzas Armadas, sino ahora se les da carta abierta para hacer prácticamente todo lo que quieran, no nada más en materia de seguridad, sino en cualquier otra función. Digo, ya hablabas hace unos minutos, Carmen, de esta reforma al 129, donde desde la Constitución del 57 está. Sí, y es ahora... una definición de México desde 1857. Jamás de los jamases se había movido ese artículo 129 y en esta ocasión sí. Es un cambio fundamental. Mira que pues sí. La Constitución del 57 es hecha por liberales. Sí. La del 17 es hecha por militares. Y se mantiene. Y se mantiene. El 129 se mantiene. Es decir, incluso en una Constitución hecha por militares, totalmente. El 129 se mantiene. Y en 2024 aquí se decide eliminar. Vamos para atrás. Entonces, es muy fuerte eso. Pues la transición. ¿Qué dice el 129? El 129 decía históricamente que las Fuerzas Armadas, en tiempos de paz, solamente podrán realizar actividades relacionadas con la doctrina militar. Eso va a seguir diciendo de aquí a que AMLO firme y promulgue la reforma en las próximas horas. Pues seguramente será antes del lunes. De aquí al lunes. Sí. O el lunes dice que va a haber bailongo. Sí, y seguramente va a haber... Bailongo para celebrar estas reformas con las que le van a llevar las golondrinas, seguramente. No, sí. Yo digo que el que mucho se despide, pero bueno. Eso sí. Y ahora lo que dice el 129 es que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz solamente podrán hacer las actividades que les permita la ley y la Constitución. Es decir, lo que la ley decida que pueden hacer, se constitucionaliza la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción. En lo que sea. En lo que sea, pero en la construcción, en la seguridad pública, en lo que sea, que esa es cuando se dice, esto no es militarización, pues ¿qué más puede ser militarización sino esto que estás aquí planteando? Me gusta que regreses a ese ejemplo que incluso dijo Claudia Sheinbaum. Si el argumento de que la Guardia Nacional o la seguridad no va a estar militarizada porque el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es civil, pues entonces la Secretaría de la Defensa es un órgano civil, el Ejército es un órgano civil. Es decir, en México es el único país del mundo donde incluso el Ejército es civil, no es militar. Entonces no podemos hablar de militarización del Ejército porque la jefa de las Fuerzas Armadas es civil. Bueno, pues es ridículo. Es ridículo. Entonces lo que tendremos, y hay cosas que me parecen más graves, es decir, podrán participar en investigaciones. Como Ministerio Público. Como Ministerio Público. Es que sí, es que no nos alcanzamos a medir de qué estamos hablando. Ministerio Público ya constitucionalizado. O sea, ¿qué tipo de poder se le está dando al ya empoderado Ejército Mexicano? Y súmale, actividades como la investigación, con prisión preventiva oficiosa. Que incluye ya más delitos de los que ya de por sí. Más ampliación del fuero militar, es decir, esto irá a tribunales militares, más la opacidad con la que trabajan las Fuerzas Armadas. Recordemos nada más lo ocurrido este sexenio, pero podríamos irnos a otros. El Congreso llamó a cuentas al secretario, o llamó a comparecencia al secretario de la Defensa Nacional. Y el secretario les dijo, pues no tengo tiempo.
no voy. No voy. Y háganle como quieran. ¿Qué pasó? Otra vez, nada. La tolerancia institucional en este país es de espanto. El presidente de la República... clase de Congreso, ¿no? Que no es capaz de exigirle a un funcionario, que es un funcionario, que vaya. El presidente de la República... Y cuando van, pues le piden autógrafo. O les dijo, vengan a mi oficina. O vengan ustedes. Sí. El presidente de la República giró instrucciones, firmó decretos, obligando a las Fuerzas Armadas a entregar información a los dos mecanismos, y ahí vale la pena ya entrar a este sexenio, que son el mecanismo de Ayotzinapa y el mecanismo de Guerra Sucia. Las Fuerzas Armadas se negaron a entregar información. En el caso de Ayotzinapa, bueno, pues ayer en la marcha se recordaba estos famosos 800 documentos, 800 folios que se ha negado a entregar las Fuerzas Armadas, y el presidente tranquilo diciendo no existen. Bueno, y en el caso de Guerra Sucia, pues lo que ha relatado la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia es, se nos negó información. Nadie sabe, Carmen, dónde está el archivo del Estado Mayor Presidencial. Lo dijo la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia. Nos dijeron que nadie sabe dónde está ese archivo. Es cierto. En el archivo general... Imagínate lo que debe tener el archivo del Estado Mayor Presidencial, caso Colosio incluido, y demás asuntos. Todo. Y luego también se negaron en el Archivo General de la Nación, pues rasuraron expedientes. O sea, uno iba, ellos dicen que fueron, hay unos índices de lo que hay en cada una de las cajas, y decía, bueno, en la caja 14 debe haber estos documentos, y cuando llegaban a la caja 14, pues ya no estaban los documentos. Bueno, estamos de regreso con Jacobo Dayan en esta muy interesante e importante revisión que estás haciendo, Jacobo. Retomemos el hilo. ¿Dónde regresamos? Entonces decíamos, Carmen, que llegamos al gobierno de López Obrador, y él plantea, cuando arrancó el sexenio, evidentemente no había claridad. Acabas de pasar hace unos minutos lo que él decía sobre las Fuerzas Armadas. Él hizo campaña diciendo que el ejército regresaría a los cuarteles, aunque, recuerdo, y también ya lo he dicho en este espacio, en los equipos de trabajo para una agenda de justicia transicional que existieron en la transición, es decir, entre la elección de López Obrador y la toma de protesta, en noviembre del 18 se nos informó Alejandro Encinas nos informó que se iba a militarizar la seguridad pública. Dame un segundo aquí. Tú formas parte de un grupo de personas que colaboró de manera muy eficaz, muy importante, para establecer una propuesta, una hoja de ruta. Estaba Javier Sicilia, estabas tú, estaban varias personas. Un montón de gente de academia, de organizaciones de derechos humanos, colectivos de víctimas, que hubo primero una reunión con todos los candidatos a la presidencia, porque eran puros varones. Recordar que Margarita Zavala se baja de la elección. Hubo una reunión con ellos en mayo del 18, previo a la elección, presentando una agenda de justicia transicional, que por cierto valdría la pena ahorita en unos minutos escuchar lo que López Obrador dijo ahí. Y después una segunda reunión con López Obrador ya como presidente electo en el Centro Cultural Tlatelolco, entonces dirigido por Ricardo Rafael, no por mí. Ahora dirigido por ti. Sí, donde se comprometió a una agenda de víctimas. Y a partir de ahí iniciaron unos meses de trabajo, repito, con cientos de personas. Y lo que vale la pena es ver, no nada más Andrés Manuel hablaba de regresar al ejército a los cuarteles, sino se comprometió ya como presidente, como candidato a la presidencia y después como presidente electo, a una agenda profunda de justicia transicional, es decir, mecanismos de verdad y justicia. Vale la pena... Noviembre 2018. Esto es mayo 2018. Perdón, mayo 2018, Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo con la Comisión de la Verdad. Todas las facilidades, todas, del gobierno para que se investigue sin ninguna restricción, que se haga una investigación completa en lo que tiene que ver con... Una parte de la sociedad civil ha estado impulsando distintas reflexiones sobre mecanismos internacionales de combate a la impunidad, que además
tengan en su competencia los temas de los crímenes atroces, de violaciones masivas a los derechos humanos. Se considera que aun y cuando se hicieran cambios en la Fiscalía y en los procesos de procuración de justicia de este país, llevará un tiempo a que eso funcione, que pase de la impunidad casi absoluta a algo deseable. Queremos conocer en ese sentido, candidato, su postura frente a la posibilidad de un mecanismo internacional contra la impunidad, que además, y contra la corrupción, y que tenga en su horizonte la participación de nacionales y extranjeros, también sobre violaciones graves a los derechos humanos, que pueda complementar el trabajo de las autoridades nacionales. Estoy totalmente de acuerdo, abierto a que organizaciones internacionales que trabajan para evitar la impunidad puedan intervenir en nuestro país. AMLO 2018. Esto es AMLO 2018. Esto es mayo. En noviembre se nos informa, ningún mecanismo se va a implementar. Es decir, ahorita vemos a Andrés Manuel diciendo que acepta cooperación internacional. Tipo CICIG. Hoy lo que dice es, la ONU es corrupta y fifí, la CIDH no sirve para nada, el grupo interdisciplinario de expertos independientes también es un fracaso y un fraude. Es decir, Andrés Manuel, que confiaba en la cooperación internacional como candidato a la presidencia y después como presidente electo, que aceptaba una gran comisión de la verdad y un mecanismo contra la impunidad, como ocurrió en Guatemala, bien recuerdas la CICIG, o ahora la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Lo que decide en noviembre del 18, antes de entrar a gobierno, es militarizar la seguridad pública, es decir, Alejandro Encinas, con quien trabajábamos de manera cercana, eso nos informa, se militariza la seguridad pública y ninguno de estos mecanismos se va a crear. De mayo a noviembre pasó esto. Sí. Y no nada más... O sea, de candidato a presidente electo. No, porque todavía en septiembre como presidente electo ratificó esos compromisos. Entonces se niega la posibilidad de crear mecanismos contra la impunidad y una comisión de la verdad, y se nos informa que se creará la comisión para Ayotzinapa, nada más. Que es el primer acto de gobierno. Andrés Manuel López Obrador inicia su gobierno en diciembre, el 3-4 de diciembre, crea la comisión de Ayotzinapa con una estructura errónea, igual que el caso de Guerra Sucia, es decir, una comisión que tendría que ser independiente, autónoma, la ancla al gobierno. Crea esa y acaba su gobierno firmando la ley de las Fuerzas Armadas. Me parece a él que le gustan los símbolos, como muy bien decía una de las radioescuchas en uno de los comentarios, se firma la reforma militar el mismo día de los 10 años del crimen atroz de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Empieza el sexenio con esa oferta o esa propuesta de gobierno. Más que se firma, se aprueba. Se aprueba y termina con la publicación se aprobó en los estados. Entonces, ¿qué ocurre en este sexenio? Se crean dos mecanismos, uno para Guerra Sucia y uno para Ayotzinapa, que enfrentan los mismos problemas que tuvieron la Comisión de Guerrero y la FEMOSP. El ejército negando información, presionando, haciendo espionaje. Recordar que el espionaje al que fue sometido incluso gente del propio gobierno, Alejandro Encinas, la descalificación de los órganos internacionales, la descalificación de las organizaciones de derechos humanos, incluso en redes el ataque a los padres y madres de los 43, en un desconocimiento absoluto de los compromisos de este gobierno. Y en el Inter se desmantela todo, repito, todos los elementos de la transición, Poder Judicial, órganos autónomos, que ya venía de tiempo atrás. La pregunta es también, Claudia, para saber cuál es el talante de Claudia, ¿hará los nombramientos faltantes del INAI o no?
Debería. Hará los nombramientos faltantes. Y el Congreso, pues. En todo, bueno, sí, pero por órdenes de Claudia Sheinbaum. Pero imagínate que estemos aceptando con autoridad por órdenes de... Pues así ha sido hasta ahora. Pues qué cosa. Hará los nombramientos faltantes en todo el aparato judicial de elecciones, en el Tribunal Electoral y todos los órganos. Debería. ¿Está obligada? Pues vamos a ver. Y si sí, ¿qué perfiles serán? ¿Y a quién va a nombrar? Es decir, serán perfiles tipo... Bueno, ese es otro de los legados de este gobierno. No con esto digo que antes los nombramientos todos eran perfectos, ¿no? Perfectos, pero abiertamente partidistas como Rosario Piedra, Lenia Batres o Loreta Ortiz, que incluso ahora siguen diciendo que con orgullo pertenecen al movimiento. Es decir, son 2 ministras de la Corte y la presidenta de la CNDH. Ya qué decir de la Fiscalía General de la República, que me parece que es una institución inexistente, es decir, con un nombramiento también cercano, y la cooptación que hizo el presidente de órganos como el INE y el Tribunal Electoral. ¿Cuál será el talante de Claudia? Y ahora, pues probablemente para cerrar, Carmen, digo, lo que tenemos entonces son 2 mecanismos fallidos, erróneamente creados de origen, que siguen manteniendo los vicios y los problemas de los mecanismos anteriores. Si no aprendemos que o se llama cuentas a las Fuerzas Armadas, se llama a cuentas a la Procuración de Justicia y se transforman esas 2 instituciones, esta transición de López Obrador, que es una transición, en mi opinión, abiertamente autoritaria de concentración de poder, al eliminar los contrapesos políticos y concentrar el poder en el Ejecutivo, y eso sí, mejorar las condiciones de vida de buena parte de la población. Ese es, me parece, el sustento de la transición que propone López Obrador, a diferencia de la que se propuso en los 90s, 2000s. Seguiremos lastrados con falta de Estado de Derecho y Fuerzas Armadas sin control, ahora con un marco legal mucho más amplio. Mucho más amplio, muchísimo más amplio. Y lo que tenemos, me parece... perdón que lo vuelva a decir, pero lo dijiste tú muy bien, que va a permitir al ejército hacer lo que quiera, cualquier cosa. Y sin contrapesos políticos. Ahora ya sin contrapesos legales. No solo obra pública, sino seguridad pública, sino lo que sea, está ya. Se elimina el artículo perdón que volvamos al punto, 129 de la Constitución. Ahora no tendrá restricciones legales, tampoco las ha tenido políticas, ni sociales, ni morales, ni de ningún tipo. Entonces el ejército irá por la libre. Y lo que yo avisoro en los próximos meses es, de manera muy rápida, sabremos cuál es el talante de Claudia Sheinbaum. Es decir, con estos nombramientos faltantes. ¿Y cuándo la Corte? Bueno, incluso acaba de decir que Gertz Manero se queda. Pero fíjate cómo lo dijo. Esta fue una entrevista de los colegas que la entrevistaban dentro de su vehículo, y entonces dice, se queda, dice, y hay un por lo pronto. Por lo pronto. Y ese por lo pronto, no queda claro si es por lo pronto hasta que termine su gestión que está ya prevista, o qué significa ese por lo pronto. ¿Y eso le toca a la presidenta de la República o en teoría es una fiscalía autónoma? Es una fiscalía, constitucionalmente es una fiscalía autónoma. Pues no lo ha sido. Pero ese por lo pronto, suavecito que dijo, porque lo dijo en voz baja, pero dijo por lo pronto. Entonces ahí quedó registrado para los periodistas ágiles que dijeron, dijo esto y le puso el por lo pronto. Entonces yo creo que veremos muy pronto. No sabemos, estamos ya cerca de saber en realidad qué tipo de presidencia tendremos y todo lo que dices de los nombramientos, y por supuesto lo que me parece crucial es qué tipo de respuesta tendrá Claudia Sheinbaum a lo que probable o muy probablemente ocurra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a su vez está metida en la deliberación de qué va a hacer con los amparos, si va o no a reconocer que la Corte puede revisar una reforma constitucionalmente ya publicada y vigente. En fondo y forma. Si puede o no el amparo entrar en eso, si va o no entrar con acciones de inconstitucionalidad o las otras figuras que se han usado para impugnar esta reforma. La Corte está ahí metida en esa deliberación, y es probable que los 8 ministros de los 11, que son la mayoría, pudieran resolver en contra de la reforma, por lo pronto, de la reforma al Poder Judicial. No sabemos si la militar les alcance o no, porque está también en esa misma tesitura, pero si esta Corte mayoritariamente resuelve en contra de la reforma constitucional promulgada por López Obrador, tendrán que acatar las instancias que la Corte diga y que la Corte ordene hacer o dejar de hacer algo, pues o no acatar.
Y ahí, en ese punto exacto, veremos a la verdadera Claudia Sheinbaum Pardo. Sí, porque yo creo que si la Corte hace el trabajo que le toca hacer, estamos en ruta de crisis constitucional abierta. Ya estamos en medio de esa, yo pero creo que con ya no estamos. una agudización de la crisis constitucional que ya existe. Claro, porque lo que hay es una masivamente desacatos. Suspensión masiva de suspensión, Sí. Incumplimiento, desacato masivo de suspensiones, eso Correcto. ya es una crisis, pero esta sería la crisis mayúscula, que sería el hipotético caso de que la Corte determine algo en contra de esta reforma, y yo creo que es probable, ¿qué tanto? Sí. Probable. Y ahí quien tenga que decir algo, el Congreso y la presidencia y el Congreso que está dominado por la presidencia hasta este momento, Y el oráculo desde Macuspana. y el oráculo desde Macuspana, que de forma directa o vía su hijo o vía alguno de los que quedan muy claramente establecidos como la herencia, pues veremos qué sucederá en el hipotético caso que la Corte diga no va esta reforma constitucional, aunque esté publicada, y si Claudia Sheinbaum acata lo que diga probablemente la Corte. ¿Qué va a decir López Obrador si Claudia Sheinbaum acata lo que probablemente diga la Corte? Veremos. Y otra vez, ahí se va a poner en prueba. Mucha gente analiza o cree. Dice que ya se va, que no va a leer periódicos, No, que no nada va a más intervenir, eso. pero eso está por ver. Dice que a Claudia no le ha parecido del todo esta reforma, pero no le queda de otra más que aceptarla. Bueno, si la Corte dice va para atrás, veremos si Claudia aprovecha esa y dice revisemos. Hagamos una reforma consensuada, porque de que hay que hacer una reforma, sí. Porque, a Una ver, buena Carmen, reforma en el que sí corte resuelva hablábamos, lo que se tiene que resolver. En el corte hablábamos de los problemas que tiene más allá de que es una captura absoluta del Poder Judicial. Me permito leer dos partes de la reforma para la elección del presidente de la Corte, una vez que llegue la elección. ¿Del presidente o de los ministros? De los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 9 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno. Es decir, ya no habrá estas salas. Su presidencia se renovará cada 2 años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Y los que votan son los ministros. ¿O no, o sea, vamos a ir a las urnas a elegir ministros. No, sí, pero ya una vez integrada la Corte, se van a rotar cada 2 años según los votos que obtengan de los propios ministros. ¿O no, yo entiendo el número que obtenga cada candidatura en la elección. Es decir, en la elección que habrá en junio. Ya. Pero otra parte, otra parte dice, cada 4 años. Porque ahora la presidencia de la Corte la votan los ministros internamente, actualmente. Ahí ya no, en teoría va a ser en el orden en que tuvieron mayoría de votos. El que tuvo mayor voto, en los 2 años el que es segundo lugar, tercer lugar y así sucesivamente. Y luego dice otra parte, cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Es decir, dejaron vivo el formato de ahora. Entonces, ¿cómo van a elegir al presidente de la Corte? Otra pregunta. O sea, son 2 maneras en el mismo artículo. Pues sí, porque no borraron la anterior. Ah, caray. Y otra pregunta que yo me hago. ¿Y ya está en la Constitución? Ya está en la Constitución. Y el INE pues no puede tener facultades de interpretación porque el mismo transitorio dice que nos puede interpretar. Híjole. Y luego la otra pregunta es, están diciendo que van a empezar a trabajar ya la reforma secundaria para el Poder Judicial. Pero si ya inició el periodo electoral judicial, extraordinario, pues entonces no puede haber reforma secundaria una vez que inició el proceso. Entonces, si quieren reformar las leyes, hacer leyes secundarias a esta reforma, evidentemente el Congreso las puede hacer. Entrarían en vigor para el 27. ¿Y cómo organiza? ¿Qué va a hacer el INE? Pues el INE va a sin ser presupuesto y con lo que dice la Constitución, pero no tiene leyes secundarias para aplicar la reforma. Pues no sé, son parte de los... Y las reformas secundarias que se llegan a hacer no funcionan para porque efectivamente hay que recordar, el INE organizó con la bandera nacional y toda la ceremonia que se quiso, organizó el arranque hace unos días
el lunes, del proceso electoral. Del proceso electoral extraordinario para el Poder Judicial. Ahora tiene una suspensión de la que no ha sido notificado el INE, dice Guadalupe Tadei, y están esperando a que les avisen de una suspensión que existe. Aquí la explicó quien la promovió. Y ya que reciban y sean notificados, van a analizar con el jurídico qué responder a lo que diga esa suspensión y en qué términos viene. Ese es otro tema. Sí, pero todas estas esperanzas que hay de que se va a matizar la reforma en las leyes secundarias, pues sí, lo podrán matizar para el 27. Sí, para esta ocasión no. Entonces me parece que lo que viene en los Entonces, ¿cómo lo organizas? Pues lo que el INE decida. El INE se convertirá en legislador y en todo. ¿Tendrá que hacer todo? En intérprete, en todo, sí, claro. Pues así arranca. Ahora, entonces la opción es, si la Corte... ¿Será legislador el INE? Pues sí, y si la Corte dice no va, por todo esto que hemos hablado, pues es la oportunidad de Claudia Sheinbaum, si en verdad no está de acuerdo con esta reforma. Gran oportunidad. Para decir, bueno... Oye, pues, para Sheinbaum y para el país. Y para el país. Pero la que ya nos... Yo creo una buena reforma, una reforma que sí realmente sí transite por donde transitar. Y que incluya fiscalías y policías y todo. Y la otra es la que si ya el sapo que ya nos tragamos como país es la reforma militar. No veo por dónde, porque recordar también, uno de los ministros de la Corte se va en noviembre. Luis María Aguilar. Es correcto. Entonces, finales de noviembre. Lo que quiera hacer la Corte, tiene que hacerlo antes de noviembre. Bueno, a ver, no sabemos qué va a pasar si alguien... Bueno, ya varios están enfilados a la Corte, ya algunos presentaron recursos, otros están por presentar. La Corte tendrá... Nos dijo un especialista, una persona que trabaja como secretario de Estudio y Cuenta en la Corte, que viene a explicar aquí a título personal los escenarios y lo que está en juego con la Corte. Y él usó una expresión que es muy interesante, porque dijo, va a haber un mar de recursos de impugnación que tendrá que resolver la Corte y vamos a ver qué pasa con los amparos. Entonces dice, eso es lo que va a ocurrir o ya está ocurriendo, un mar de recursos contra la reforma judicial. No sabemos si habrá un mar de recursos o un chisguete o nada contra la reforma al poder militar, porque tendría que ser la oposición, que ciertamente votó en contra, no votó el PRI, como lo hizo en su momento con la Guardia Nacional. En esta ocasión no votó a favor de la reforma militar. No sabemos si alguien va a promover algo contra el ejército. Y la pregunta es si le dará tiempo Pero a no la contra Corte. el ejército, contra la reforma. La pregunta es si le dará tiempo a la Corte hacerlo antes de noviembre, porque... Pues tendría que hacer malabares. Pues una vez yéndose el ministro Luis María Aguilar, lo que no seguiría tener una Lenia Batres 2. No, pues la pregunta es, ¿nombrarán a alguien para 6 meses? Sí. No tiene sentido. ¿O no? Pues me parece que no tiene sentido. O sea... Entonces tienes una Corte de 10. De 10. Y entonces pues tendrá que ser 8-3, ya no sé cómo le van a hacer, 8-2. Es decir, ya no hay manera. 8-2. Pero sí, pero entonces... 8-2 no da... No, ¿cómo 8-2? Pues porque va a haber 10. Sí, pero no, aquí tienes a 3, clarísimamente que votarían en un sentido, 8 que se presume votarían en otro, en este momento de 11. Hoy. Punto. Si fueran 10, las 2/3 partes de 10... Si se va Luis María Aguilar... Bueno, aquí el tema es, a ver, si de aquí a noviembre, fines de noviembre, mediados de noviembre, o lo que sea, antes de que se vaya este ministro Luis María Aguilar, la Corte resuelve 8-3, que la reforma no va. Entonces pero él igual se tendría que ir. Sí, eso sí. No, de que se va porque es el fin de su mandato, eso sí. Pero si la Corte dice que no va la reforma de AMLO, con una resolución de lo que sea, antes de que se vaya Luis María Aguilar, entonces lo que ocurriría es que esa reforma estaría en algún sitio no operando. Si es que lo reconoce el gobierno y el legislativo. O desacatan, es que ahí puede pasar varias cosas. Si la Corte dice, no va la reforma, o la suspende, o le dice al Congreso que vuelva a legislar, o lo que vaya a ocurrir eventualmente, si eso ocurre, está la pregunta, ¿acatarán o no lo que diga la Corte? Si no acatan lo que dice lo que puede decir la Corte, pues entonces ya va a ser un desgarriate, porque entonces los que actualmente estén en la Corte van a decir, los ministros somos nosotros, hasta que vuelva a haber un cambio en la Constitución o lo que sea. Los ministros somos nosotros, y si no se acata la eventual situación, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues como cualquier crisis constitucional, entramos en un limbo donde puede pasar cualquier cosa. Sí. Muy fuerte. Así es, Carmen. Muy fuerte, por eso digo que este tema, y estamos a semanas
de aquí a, ¿qué te gusta? ¿Mediados de noviembre? Para saber Pues yo creo que antes. qué va a hacer la Corte. Bueno, antes, mediados de octubre. Sí. En fin, esta Corte, si va a hacer algo, tiene que hacerlo antes de que se vaya el ministro número 8. Bueno, Correcto. número 8, el ministro que se va en noviembre. Correcto. Y si eso ocurre, pues como aquí se ha insistido, ahí se verá a la verdadera Claudia Sheinbaum en relación pues a una resolución potencialmente futura. Nos dice Alfredo Figueroa que en la Corte son 8 votos como en el Legislativo. O sea, que no es como en el Legislativo, entiendo. Es decir, que si se va Luis María Aguilar, se necesitarían 8 y ya no habría, porque No, quedarían exacto, 10. no. Así, No queda, da. así queda clarísimo, me queda clarísimo. Son 11 ministros ahora y para frenar una reforma Se necesitan 8. se necesitan 8. Y se da por sentado, que ese es el tema, porque los 8 ministros de mayoría se han manifestado de ciertas maneras que estarían proclives en relación a lo que está jugándose a votar algo en contra de la reforma. 3 clarísimamente No, votarían en sentido contrario. Eso está ya casi matemáticamente predecible. Y otra cosa grave de cuando se vaya el ministro Luis María Aguilar es de que en la reforma al Poder Judicial, cuando se habla de la conformación de candidaturas, 1/3 lo presenta el Ejecutivo, 1/3 el Legislativo y 1/3 el Judicial. Hay un artículo transitorio que dice que para esta elección del 25, las propuestas del Poder Judicial tienen que ser votados por mayoría de 8-3, por mayoría de 8 en el Poder Judicial. Si ya no está el ministro, Tendrán que nombrar al que lo sustituya. o no, y si la nombran, probablemente será alguien afín, o probablemente... No, se da por sentado que... Bueno, Bueno, no entonces- sabemos. entonces que es también probable- no sabemos qué haría Claudia Sheinbaum. Entonces, yo lo único que digo es de que es probable que el Poder Judicial no pueda presentar candidaturas. Porque no tendrá 8. Por consenso. Probablemente. Probablemente. Pues es decir, lo que está por ocurrir lo veremos muy pronto, Carmen. Todo suena crítico y difícil y complejo, pero hay que estar como sociedad y como medios y analistas y personas que nos importa lo que ocurre en México, pues más que atentos porque está jugándose muchísimo para este país que somos. Así que, Jacobo Dayan, gracias por estar aquí y gracias.